Arrancamos la conferencia de prensa del profesor Leandro Romagnoli, por favor, anunciar sus nombres y medios. Hola, profe. Buenas noches, Freddy Latigo Sports. ¿Cómo calificás este triunfo sacrificado, merecido, justo? Y ¿cómo replanteó el partido a partir del 15 minutos cuando pierde a Ferfer lesionado y al chico Coronel expulsado, y a partir de entonces quedan con un hombre menos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no hay mucho análisis por cómo se dio el partido. Tenemos que hacer un cambio al poco tiempo de iniciado el encuentro. Después nos quedamos con un hombre menos y bueno, ahí ya el equipo tuvo que hacer otro tipo de esfuerzo, doblegar marcas, esperar un poquito más para salir de contra, manejar bien las transiciones. Ya se hizo otro partido. Ahí lo que intentamos hacer es en un 4-4-1 con el sistema inicial, que era un 4-3-3, y bueno, ya se rompió el partido. Era más defenderlo y salir de contra que por ahí aspirar a tener un poco la pelota y hacerle circular y mover al rival. Eso ya no se podía. El rival obviamente que tiene buenos jugadores, tiene jerarquía, tiene un gran entrenador, y bueno, por muchos momentos tuvieron la pelota, se nos vinieron, hicimos bloque bajo, salimos de contra, pudimos encontrar un gol, sostenerlo, lo sostuvimos bien. Creo que en ese sentido el equipo lo pudo lograr. Nos habrán generado una que otra, pero en los 90 minutos, 95, creo que el equipo la verdad que se sacrificó y bueno, se notó, ¿no? Profe, ¿qué tal? Daniel Troche para la Rock and Pop, Radio Unión de Utí, la gran jugada. Profe, dio la sensación, bueno, creo que fue así, usted me va a decir desde el banco cómo lo sintió, que Guaraní, pese a todo, no sufrió hoy. O sea, el rival tuvo la pelota, dominó prácticamente todas las acciones, pero así momentos de zozobra prácticamente su equipo no pasó. ¿Cuál fue la clave para que eso ocurra, teniendo en cuenta la jerarquía del rival y estar con 10 hombres mucho tiempo? Y de paso también le pregunto cómo vio la acción de la expulsión de su jugador, en este caso Coronel. Lo que de la primera pregunta es el esfuerzo y saber que estás jugando con uno menos y como te digo, tratar de llegar a tiempo en los cambios de frente, acumular gente en el área cuando te tiran un centro, tratar de, si el equipo rival es profundo, temporizar eso, y si un central va afuera, el volante meterse, un montón de cuestiones que tenés que hacer cuando sos un jugador menos. Creo que el equipo eso lo captó bien, porque lo pudo hacer. Sufrimos pero poco, y en el momento que pudimos salir de contra, como dije, pudimos hacer un gol y después lo sostuvimos. Creo que ahí estuvo la clave, ¿no? De un equipo bien cerradito, con 2 líneas de 4, tratar de no darles espacio o ese hueco que ellos por ahí necesitaban como para filtrar una pelota y girar y ya encarar a nuestros centrales. Obviamente que después, cuando va pasando el tiempo, se va notando el cansancio del esfuerzo de los jugadores que hicieron, y bueno, creo que también me pone contento por cómo entraron los cambios, ¿no? Por cómo entró Iván, por cómo entró Ramos, como por Barbote también. Todos los cambios que hicimos entraron bien. Gio, que también entró bien, y eso te da un plus. Cuando vos necesitas ese cambio de aire o frescura, los 5 cambios entraron espectacular. Y a veces hay que entender que el que está afuera tiene eso, ¿no? De poder entrar, de hacerlo bien, de darle aire al equipo. A veces son más importantes los que están afuera cuando entran que los que por ahí están jugando, y eso también me pone contento, ¿no? ¿La otra cuál era? Te digo la verdad, no la vi. Sé que lo cortó cuando salta y cae, le pega no sé si con el brazo, no la vi, con el codo. Creo que hay un corte y por ahí a veces se guía más por el corte de cómo fue la jugada. Por lo que me dijeron mis colaboradores, cuando baja y como que cuando está cayendo le pega con el brazo. Te pregunto ahora yo a vos, ¿fue para expulsión? Para mí no. Y bueno, ahí lo que yo un poco digo es, andá a verla. Para eso está el VAR. Creo que eso
No es que recrimino ni quiero decir algo, pero a veces el VAR está para eso, para ir a corroborar si uno está actuando bien o no. Pero bueno, a veces no me gusta hablar mucho de los árbitros porque tienen errores como tenemos todos. Como nosotros a veces planteamos un partido, hacemos mal un cambio y los árbitros, bueno, se pueden equivocar. Pero bueno, tienen algo a favor que es el VAR, que lo pueden ir a ver y en este caso no lo utilizó, ¿no? Buenas noches, profe. César Achilelli para el 1 de marzo. La situación de Ferfer y de Servín, profe, que terminaron tocados, especialmente Ferfer. ¿Él entró ya lastimado, tocado o sintió nomás durante el juego? Sintió ahí nomás. No, los partidos que venía jugando lo venía haciendo bien. Había hecho un desgaste bastante grande en el anterior partido. Estos días que cuando había que recuperar, recuperó. El día que había que entrenar, entrenó. Fue esa molestia hoy del partido y bueno, por eso pidió el cambio. Servín también, una molestia. Lo llevo más al esfuerzo que hizo, el desgaste también. Ya había hecho un buen partido el anterior, que habíamos ganado, y hizo un jugador que por ahí no venía jugando. Y bueno, cuando no tenés ese ritmo de partido, es como que a veces te pasa un poco factura. Por eso la idea nuestra es mejorar en el día a día en lo físico, que el equipo se pueda poner bien, que sea un equipo intenso. Lo vengo hablando de hace un tiempo. Hoy lo demostramos con uno menos, el equipo fue intenso, y bueno, poco a poco creo que lo vamos a ir logrando, y obviamente no olvidarse de jugar, que es la prioridad. Nosotros queremos que el equipo juegue bien, pero dentro de esa idea que uno quiere que el equipo juegue bien, estaba todo lo otro, ¿no? Un equipo ordenado, un equipo con intensidad, un equipo que proponga un montón de cuestiones, y bueno, se va a ir mejorando día a día, ¿no? Pipi, por aquí, Esteban Martínez para Urbana Sports. Te quería consultar por el rendimiento individual, si quién te pareció el mejor jugador para vos hoy, por qué. Y por otro lado, te quería consultar si el miércoles estarías por el Defensores del Chaco para apoyar al club del cual sos hincha. Yo creo que hoy no, la única figura hoy fue el equipo, por cómo sostuvo el partido. No lo sostuvo sin desmerecer a otros equipos, no, lo sostuvo con libertad, un equipo también grande como nosotros, como Guaraní, que tiene grandes jugadores, y jugadores que son de jerarquía. Entonces lo sostuvo el equipo contra un gran equipo. Entonces creo que las figuras del equipo, todos, los que entraron también ya lo marqué, los que no pudieron entrar porque el vestuario era una alegría, los que jugaron, los que no tuvieron minutos, y repito, nosotros en la semana tratamos de estar más encima de los que no vienen jugando porque para nosotros son más importantes. Entonces tratar de mantener el grupo bien, somos 30 y pico de jugadores, tenés que tenerlos bien a todos, son los más importantes, y eso nos pone contentos por el partido que hicieron hoy, ¿no? ¿Lo del miércoles? Lo del miércoles sé que juega San Lorenzo, la idea si se puede ir a ver, estoy obviamente más pensando y sabemos que tenemos un partido el viernes con San Lorenzo también, y estoy más abocado a eso. Si tengo un tiempo para ir a ver, obviamente a mi club, estaremos ahí, pero bueno, si se puede, si no, bueno, ya abocado en lo que es el partido del viernes, para nosotros es importante, porque la idea era empezar a ganar para meternos en el lote de arriba, a ver si tenemos la posibilidad de ver si terminar lo más alto posible, pero bueno, se verá, si se puede bien, y si no, bueno, no pasa nada. Profesor, Germán Triller para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Quería consultarle justamente recién, usted mencionaba el partido con el Sportivo San Lorenzo del viernes, y en respuestas anteriores, en las conferencias de prensa anteriores, usted hablaba mucho de la cuestión física, que había muchos partidos apretados entre sí en el calendario. Esta relativamente va a ser una semana un tanto larga. ¿Cree usted que va a influir de manera positiva la cuestión física como para dosificar mejor, que era una de las cuestiones que usted mencionaba en conferencias anteriores? No sé si una semana bastante larga, sí, más de lo que veníamos teniendo, obviamente, porque no teníamos muchos días, pero sí que tenemos un poquito más como para preparar el equipo, para que puedan descansar los primeros días los que jugaron. Esos mismos días los que no jugaron vamos a entrenar fuerte, llegar, tratar de poder hacer fútbol si podemos esta semana. Ya la otra sí va a ser más larga, después jugamos el 18. Esa sí va a ser una semana bastante completa, que es un poco lo que más nos gusta, como para el equipo vaya viendo y entendiendo que ya lo está viendo, ¿no? La manera de entrenar y ese ritmo que tratamos de imponer. Pero obviamente que esta semana también cambia, por lo que decís,
y bueno, tratar de llegar de la mejor manera posible, y no importa el rival que tenemos por delante. Puede ser San Lorenzo, que por ahí no viene bien, y ayer perdió, y no nos tenemos que fijar en la tabla. Tenemos que fijar que vamos a jugar con un rival. Hoy el fútbol está muy parejo. Si uno se piensa que está por arriba de otro, es lo peor que nos puede pasar. Tenemos que ir a encarar ese partido de la mejor manera, pensando que tenemos que hacer un buen partido, que tenemos que ganar nuevamente, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Finalizamos la conferencia de prensa, profesor Leandro.